alguien que se parezca en tamaño, en dimensión y en recompensa al hecho de que Dios toma nuestros pecados, por feos que sean, por grandotes que sean. Isaías hasta los colorea, aunque fueren rojos como el carmesí, dice Isaías. Nuestros pecados, los pecados peores, vendrán a ser como blanca lana. Como hoy decía aquí elegantemente la hermana Zulmita por la palabra, muchas personas han estado en la iglesia pero no son cristianos. Han diezmado pero no son cristianos. Han levantado las manos, han cantado coros pero no son cristianos. ¿Por qué no? Porque no han recibido a Cristo en su corazón para que los pecados les sean perdonados. Y a pesar de que conocen la religión, conocen cómo se funciona en la iglesia, sus vidas no tienen todavía el descanso del pecado. No han descansado de la conciencia culpable porque no han interactuado. Ser cristiano es recibir a Cristo en el corazón. Ahora, en diferentes ecos pastorales y también lo que hacemos ahí como médicos del alma del Señor, y en cada púlpito aquí siempre, en cada mensaje decimos entonces que el evangelio no es una mera confesión que hice al principio, sino una caminata que ese día comenzó, que me tiene que llevar a la patria celestial que se llama la Nueva Jerusalén. A que tú te vas, yo también a la Nueva Jerusalén. Dígale a su vecino, a que te vas conmigo, hermano, para la Nueva Jerusalén. Es para allá que vamos. Diga conmigo fuerte, es para allá que vamos. Somos peregrinos aquí, caminantes aquí, que vamos para allá. Lo que hemos resumido hoy es que la conversión le da inicio a un peregrinaje que nos debe llevar al cielo. La Biblia dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero el segundo resumen que quiero hoy entregarte es que estamos hablando de que ese camino del peregrino de la fe tiene escollos, o sea, tiene tropiezos. Si uno no lo conoce, va como un ciego por el camino de la fe y mientras camina no se da cuenta que puede tropezar. Pero cuando uno sabe por la Biblia que el Señor dijo, imposible es que no vengan tropiezos, ya uno sabe que hay tropiezos, ya uno sabe que va a haber estorbos, va a haber algunas cosas que tenemos que rodear, verlas de lejos para decir, he decidido no tropezar con eso. Y yo quiero alabar a Dios porque el hecho de que estés aquí esta mañana es porque tú has tenido tropiezos, pero el Señor te ha sacado ileso de esos tropiezos. ¿Quién dice aleluya por eso en esta mañana? Hay que saberlos. Hay en la Biblia testimonios feísimos de personas que se quedaron postrados. Primera de Corintios habla de un pueblo de Israel que salió como peregrino de Egipto y dice, pero ellos quedaron postrados en el desierto. Postrados porque tropezaron. No vieron el tropiezo. Pero la meta de nuestra marcha de fe es la que decía Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren acabar su camino con gozo cuando lleguemos al cielo, verdad? Qué lindo decir ya cuando sea viejito, tenga 120 años por lo menos. Decir a los 120 años, Juan Pablo, ya he peleado la buena batalla. O cuando ahorita venga el Señor, si puede venir ahorita el Señor, ya puede venir esta noche el Señor a arrebatar a Anabel y llevársela para el cielo, ya puede venir el Señor a llevarnos en el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Cuando lleguemos allí a la Jerusalén celestial, podamos decir con Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y eso quiere decir que usted ha visto los tropiezos, se ha guardado de ellos por el poder del Señor, ha hecho cosas para, a pesar de que hay tropiezos, usted y yo no tropecemos en el camino de la fe. Hoy te quiero hablar de un tropiezo específico que lo mencionamos al leer la Biblia en Primera de Pedro y tiene muchas menciones bíblicas sagradas. Hoy quiero hablarte un poquito acerca del tropiezo de la palabra, el tropiezo con la palabra a causa de la desobediencia. Hemos leído Primera de Pedro 2 acerca de la piedra que los edificadores desecharon. Ese es Cristo. Dice la Biblia en el versículo más triste de la palabra, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá algunos aquí esta mañana? Y leímos que ese Jesús también se convierte en una piedra de tropiezo y en una roca que hace caer. Y Pedro explicó por qué. Porque tropezaron en la palabra. ¿Quién aquí sabe que Cristo es la palabra? Primera de Juan, no. De Juan 1 dice
Evangelio de Juan dice que Cristo es el verbo. En el principio era el verbo. No, primera Juan, sino Juan, el cuarto evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahora, tropezaron en la palabra, tropezaron en Cristo porque fueron desobedientes a esa palabra. Hay algunos pasajes que quiero que oigas, aunque sea rapidito, del antiguo pacto. Isaías capítulo 8, versículos 14 y 15 dice: entonces el Señor será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. La casa de Israel y la casa de Judá. Esas dos casas que se dividieron en el tiempo del rey Roboam, esos dos hogares serían tropezando en la piedra de tropiezo, que en este caso era Cristo, cuando ellos no creyeron las profecías que el Señor le daba. Y Isaías dice aquí: y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. Diga fuerte: a mí nunca me pasará eso en el nombre del Señor. Se enredarán y serán apresados. De modo que Dios avisó a Israel de que si no creían, en la falta de fe les iba a convertir en desobedientes para tropezar con esa piedra. Jesús tomó ese pasaje en Mateo 21, 42 al 44 y dijo: ¿nunca leíste? Y preguntaba a los que le oían en las escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces anunció Jesús: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. En otras palabras, la gente oye hablar de Cristo, la gente escucha el evangelio, pero de pronto no creen en Cristo, creen mejor en cualquier religión, cualquier cosa que el hombre quiera hacer. Y cuando van de camino a salvarse por métodos equivocados, dice que ellos tropiezan, y la imagen que da es que como esa piedra de Cristo en la cual no creen, les sirve a tal manera de tropiezo que esa piedra viene como a caerles encima. Está fuerte eso. Y el que cayere sobre esa piedra será quebrantado, pero sobre quien ella cayere le desmenuzará. Fíjense cuán verdad es eso que dice la Biblia, que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. En otras palabras, el mismo que es mi Salvador también es mi juez eterno. Y un día, dice la Biblia, todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y la Biblia habla del juicio incluso para los muertos impíos que se levantan al final de 1000 años, cuando Cristo reinará aquí literal y visible y gloriosamente en esta tierra desde Jerusalén. Y en ese tiempo Él juzgará al mundo. Habrá un juicio de las naciones. ¿Qué hicieron con Israel las naciones? Y en ese tiempo el que ahora salva al hombre de gratis solo por creer va a ser el mismo juez de los que no creyeron, porque el juicio el Padre se lo entregó al Hijo. Así que la piedra que es como cimiento para nuestra vida, y esa piedra angular que era la piedra que estaba labrada en la montaña para una cosa que faltaba en la cúspide del edificio, faltaba una pieza. Y aquellos constructores habían guardado una piedra especial que estaba ya diseñada fuera del edificio, que iba a encajar en la última parte del edificio. Y si esa piedra no estaba bien labrada, no cuadraba, no macheaba con el edificio. Esa es la imagen de la piedra angular. Israel no quiso esa piedra. Israel desechó a su Mesías por ceguera espiritual. Y gloria a Dios que el programa nos inmiscuye a todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese versículo tan bello tiene adentro algo que ya habla de esa piedra sobre la cual la gente cae y se tropiezan y se matan desde el punto de vista eterno, espiritualmente hablando. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pablo dice que los gentiles antiguamente, que no iban tras esa fe, hallaron esa gracia, mientras que los judíos, esa piedra se les convirtió en un tropezadero porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes a la palabra de Dios. Quiero levantar mi mano en esta mañana y decir: la Biblia es un libro que nos ha venido del cielo para que lo obedezcamos.
¿Quién dice amén a esa verdad? El que obedece a esta palabra no tropezará. Hablando de un tropiezo que usted puede evitar si es joven, dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Así, ¿con qué se va a quitar un poco de los estorbos? ¿Con qué el joven va a avanzar siendo joven salvado hacia la adultez, hacia el logro de todo lo que Dios diseñó para los jóvenes? Dice, con guardar la palabra es que el joven limpiará su camino. Así que la obediencia a la palabra de Dios tiene relación con que no tropecemos. Pero hemos estado hoy diciendo que cuando no se obedece la palabra, la desobediencia a la palabra sirve de tropiezo para que no lleguemos a alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Usted sí lo va a alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. Déjeme ratificar esto un momentito. Si una persona cree en Cristo como Salvador, comienza a caminar en el camino de la fe y Dios lo va a ayudar. Una vez dijimos aquí una promesa de la Biblia tan grande que dice, el que ande en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es estrechito, es angosto, la puerta es muy pequeñita, pero Dios prometió que si andas en ese camino que se llama la fe de Jesucristo, no vas a tropezar en el nombre del Señor. Pero cuando alguien no cree, se niega a creer. ¿Cuántos de ustedes saben, hermanos, que cuando estaba aquí en la tierra Jesús, hubo tanta evidencia de que Él era el Mesías? Nadie hizo los milagros que hizo Jesús. Nadie convirtió jamás el agua en vino. Nadie caminó jamás por encima de un mar tormentoso. Nadie hizo los milagros de levantar a un hombre que estaba hacía 4 días muerto. No, 4 días sepultado, quizás más días muerto. ¿Quién podía hacer eso sino solamente uno, que se llama Cristo, que es el Hijo de Dios? ¿Quién podía decirle a un pecador bajado por el techo de una casa delante del Señor, hijo, tus pecados te son perdonados? Y la gente dijo algo real. ¿Quién puede perdonar pecado sino solamente Dios? Criticando al que dio perdón, como diciendo, Él no es Dios para que haga eso. Con eso estaban diciendo que si Él perdonaba pecado era porque era Dios bendito por los siglos y para siempre. Hubo tanta evidencia, pero algunos con evidencia y todo se negaron a creer. Y es como el ateo. El ateo es una evidencia de que hay Dios, porque el ateo dice, yo no creo en Dios. Está diciendo que hay Dios, pero que él no quiere creer en Él. Y lo que enseña la palabra es que si alguien decide no tomar a Cristo como el único método de salvación, esa persona ha tropezado en el camino y no va a llegar a ninguna parte de la eternidad salvado, porque ese Cristo no recibido es una piedra de tropiezo cuando la gente voluntariamente no quiere creer en Él y desobedece el método único que Dios ha dejado para salvarnos, que se llama la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Quiero ponerte un ejemplo de los más tristes de la Biblia, de una persona que tropezó por la desobediencia a la palabra. Se trata de un rey, que era un rey, ustedes van a enseñar a saber quién es, muy alto. Fue el primer rey de Israel. Israel pidió a Samuel que le trajera un rey para ellos ser también como las demás naciones. Y en el egoísmo por ser iguales a los mundanos de la época, Dios les dio el castigo, por decirlo de alguna manera, de darles un rey humano. Y no es que era malo, porque el antiguo pacto consideraba que un día habría un rey, sino que ellos habían dicho, no queremos que Jehová reine. Queremos que haya un rey que salga delante nuestro en la guerra, cuando verdaderamente Dios era el que salía y peleaba por ellos. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, y no fue nada más y nada menos que bajo una unción especial divina que Saúl llegó a ser rey.